¿Son necesarias y sobre todo por qué las medidas restrictivas adoptadas del gobierno en las últimas semanas y anunciadas también después de 7 años de un gasto dispendioso, mucha gente dice irresponsable, más pensado en la popularidad del gobernante que en las necesidades del país? Vicente Albornoz, un economista experto y sobre todo un hombre con gran capacidad didáctica, está hoy aquí en la República.es. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Muy honrado de que me invite y de sus palabras. No, al contrario, gracias por haber aceptado la invitación. No le pregunto en realidad si son necesarias estas decisiones, porque supongo que son imprescindibles, si no el gobierno no hubiera tomado algo que podría afectarle políticamente al presidente. El pregunto es, ¿por qué llegaron a ser necesarias? A ver, primero no estoy del todo convencido que son necesarias, pero sí son justificables, al menos analizando las cifras económicas. Usted se refiere sobre todo a lo que son restricciones a las importaciones. Exacto. Y también a este tema de la afiliación voluntaria, obligatoria voluntaria del IES y ese tipo de cosas. ¿Las dos cosas tienen algo que ver? Yo creo que están conectadas con una visión muy populista del manejo económico. A ver, veamos el tema del manejo económico populista, ¿no? Todo está conectado con un inmenso gasto público. Inmenso gasto público pensado primero en la popularidad del gobierno, en las elecciones y las reelecciones, pero posiblemente hay una dosis de buena voluntad atrás de esto, ¿no? Hay un convencimiento de que el gasto público ayuda a los más pobres, algo que no es correcto, ¿no? ¿No es así? No, porque el principal gasto público son los subsidios a los combustibles. Eso no ayuda a los más pobres, sino a los que tienen autos con grandes cilindrajes. Pero también está el subsidio al gas. El subsidio al gas ayuda a los que tienen grandes piscinas, a los piladores de arroz, a un montón de otras personas. Y a quienes cocinan en su casa, es decir, a todos los ecuatorianos. Sí, pero eso es una fracción bien pequeña de la cantidad del gas consumido en el país. Otro de los grandes gastos públicos es sueldos. El empleado público normalmente no es una persona pobre. Si usted le aumenta la remuneración a un empleado público, no está sacando a alguien de la pobreza, está pasándole a alguien de la clase media alta a la clase alta, posiblemente. Entonces, el gasto público no llega a los más pobres. Pero bueno, hay esa visión de que hay que gastar mucho para mejorar la vida de los pobres o para reactivar la economía, lo cual tampoco es necesariamente correcto. Pero bueno, hay esta visión de aumentar el gasto público. Y eso hace que haya más dinero circulando en la economía. No importa si usted lo gasta en remuneraciones de un empleado público, si lo gasta en obra pública, al final lo que está haciendo es transferir recursos hacia el sistema económico. Y esos recursos lo que quieren es comprar bienes y servicios, es lógico. Claro, la gente mientras más plata tiene, más quiere gastar. Exacto, además con un ejemplo bastante gastador del gobierno, no es que la gente dice, no, yo tengo más plata y ahora ahorro, porque no tenemos un gobierno que inspire al ahorro. Entonces se gasta más dinero y ese dinero, bueno, quiere comprar más cosas. Muchas cosas de esas no se producen en el Ecuador o se pueden producir ineficientemente. Entonces muchísimo de ese gasto público rebota hacia las importaciones. Yo he dado un par de veces este ejemplo. Imagínese un funcionario público que sale del trabajo y le están pagando más de lo que le pagaban antes porque le han subido la remuneración. Está con un poquito más de plata en el bolsillo. ¿Qué hace ese funcionario público? Posiblemente al salir del trabajo se va a comprar pan, pues, para llevar a la casa pan. Pero como está con un poco más de plata en el bolsillo, compra más pan de lo que compraba antes, lo cual es absolutamente normal. Claro. Pero no se olvide que la harina es importada. Compró un poquito más y hay que importar más harina. Sale de ahí y le llama a la esposa a decir, ya compré pan. Y se da cuenta que el celular está viejo. Y como está con un poquito más de plata en el bolsillo, se compra otro celular que es importado. Y se sube el auto para llevar el pan a la casa. Y como está con un poquito más de plata en el bolsillo, se fija que el auto está medio viejo, decide comprarse otro auto que es importado o hecho con partes importadas. Y no es que sea malvado ese funcionario público, sino que es una reacción normal cuando la gente tiene un ingreso un poco más alto, tiende a gastar más en ciertas cosas. Entonces, que compre más pan, más celulares o más autos es normal, pero mucho de eso es importado porque esa es la estructura productiva del Ecuador. El Ecuador es un país pequeño, que no puede producir todo y que por lo tanto tiene que especializarse en ciertas cosas y el resto de cosas importarlas. No es absurdo eso. Claro. Al final, la economía ecuatoriana, no se olvide, Jorge, es 1/1000 de la economía mundial. Pero entonces, si es así, ¿no es lógico poner impuestos, gravámenes adicionales a las importaciones para tratar de desalentarlas y así alentar el consumo nacional? A ver, veamos la causalidad. Tiene un enorme gasto público más pensado en temas políticos. Ese gasto público genera una inmensa demanda en el país y esa demanda no puede satisfacerse con producción local, se satisface con producción importada. Usted
Pues lo lógico sería, si usted quiere frenar estas importaciones, bajar el gasto público, pues bajar la causa original de ese enorme gasto público. Pero eso al presidente Correa políticamente no le conviene, porque él ha construido su popularidad sobre un gasto derrochador. Exactamente, entonces no puede, es más o menos como que usted está con temperatura porque tiene una infección. Lo lógico es atacar la infección, no darle 2 aspirinas para que le baje la temperatura, pero no se cure la infección. ¿Ya? O sea, usted está diciendo que la restricción de importaciones baja la fiebre, pero no soluciona la enfermedad. No soluciona la inmensa demanda, la inmensa demanda interna que hay en el país, de todo, de celulares, de trigo, de pan, de un montón de otras cosas, porque eso va a seguir alto. Entonces, el problema es que el gobierno ve que las importaciones empujadas por este gasto público están altas y las importaciones están altas y las exportaciones suben poco, porque el precio del petróleo, si bien está muy alto, está estancado. Entonces empieza a ver que hay un déficit ahí y decide que hay que frenar las importaciones. Insisto, lo lógico sería desinflar las importaciones desinflando el gasto público, pero lo que se hace es poner trabas a las importaciones. Ahora, la consecuencia de frenar el gasto público, aparte de desalentar un poco el consumo, ¿no es también negativa en otros aspectos? No necesariamente es que es un gasto público tan alto que está distorsionando la economía. Este es un gasto público que, descontado de inflación, se ha triplicado en los últimos años y es tan alto que está produciendo distorsiones a la economía, lo cual a la economía no le conviene. Está en un nivel en el cual sería mejor para la economía bajar ese gasto público. Lo ideal sería, además, crear un buen ambiente para la inversión privada y reemplazar en la demanda el gasto público que se reduzca, reemplazarlo con inversión privada. Eso sería lo ideal. Yo sé que no necesariamente se va a cumplir ese ideal. Pero en todo caso el gobierno sigue pensando en que gastar y gastar más es bueno bajo cualquier concepto, bajo cualquier análisis. Entonces, ¿qué hace? Le pide plata al IES. Ahí se engancha con el otro tema. Exactamente. Le pide plata al IES porque quiere seguir gastando, porque no se da cuenta que lo ideal sería reducir ese gasto público y con eso se rebajaría el problema de importaciones. Pero bueno, le pide plata prestada al IES. Y el IES lo que necesita es más recursos para prestarle al gobierno, y entonces viene todo este tema que no acabo de entender bien de las afiliaciones que son voluntarias pero no son voluntarias porque son obligatorias, pero al final sí son voluntarias. Creo que especialmente en el gobierno no entienden eso, porque cada vez que hacen una declaración se contradicen, se enredan, se tropiezan. Qué alivio, porque yo la verdad no acabo de entender cuál es la lógica atrás de eso. En todo caso, está conectado todo esto con que el gobierno tiene como su eje central de la política económica tener un enorme gasto público que políticamente, más bien electoralmente, le es muy conveniente. Le es muy conveniente porque hay mucho que repartir con un precio del petróleo tan alto. Insisto, todo esto se resolvería, no habría necesidad de estas afiliaciones raras del IES ni estas restricciones a las importaciones si es que tuviéramos un gasto público más acorde con la realidad ecuatoriana. No se olvide, Jorge, medido en proporción del tamaño de la economía, según el Banco Mundial, el gasto del sector público en el Ecuador es el más alto de América Latina después de Cuba. Qué barbaridad. Ahora, en todo caso, con estas medidas, restricción de importaciones y afiliación obligatoria, pero que es voluntaria, pero siendo voluntaria es obligatoria, ¿se va a subsanar el tema del déficit fiscal y de la creciente escasez de divisas? De moneda. El tema del déficit fiscal no se va a solucionar. Lo que se va es a cubrir el déficit con más préstamos del IES. Entonces, el déficit, que es la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno, no se va a solucionar, va a seguir siendo alta, se va a cubrir con préstamos del IES. Y un gasto público alto va a seguir impulsando la demanda, ¿no? Entonces va a seguir habiendo demanda de importaciones. ¿Y qué va a pasar ahí? Yo veo 2 caminos y obviamente la combinación de los 2 caminos. Y eso ya pasó con la carne, es fascinante. Se pone restricciones a la importación de carne a fines del año pasado. En enero, dentro de todos los productos que forman la canasta familiar, la que más sube de precio es la carne de res. Y además, algunas amas de casa se han quejado que hay menos carne de res en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con estas restricciones? Si es que hay la demanda constante, porque si es que la demanda baja, la historia es otra. Pero si es que hay demanda de celulares, de trigo, de pan, de carne, de autos, de todo eso, y no se puede importar, va a pasar una de las 2 siguientes cosas. O va a subir de precio ese producto, como pasó ya con la carne, o va a haber escasez de ese producto. Y mercado negro. O obviamente la mezcla de las 2 cosas, escasez y aumento de precios. Eso es básicamente lo que puede pasar si es que usted sigue teniendo este impulso
del gasto público que hace que la gente tenga dinero para comprar y no haya cómo atender la demanda derivada de esos recursos. O sea, lo que usted me está diciendo es que estos problemas económicos que hoy le obligan al gobierno a tomar este tipo de medidas, los causó el mismo gobierno. Sí, claro, sí, exactamente. Los causó el mismo gobierno con una política económica enfocada en gastar, gastar y gastar. Cuénteme una cosa, economista Albornoz, este modelo es, en lo económico especialmente, igual al venezolano y por lo tanto podemos temer que el Ecuador termine como está terminando Venezuela. No, yo creo que no somos Venezuela en varias cosas. Primero, Venezuela no está dolarizada. Eso le hace muy distinto las restricciones que enfrenta el gobierno ecuatoriano de las que enfrenta el gobierno de Venezuela. Segundo, Venezuela solo produce petróleo. Pero en el Ecuador las porciones de petróleo son el 60% del total, en Venezuela son el 96, 97%. Pero algunos colegas suyos economistas, y los economistas más sólidos, liberales, dicen que la dolarización con todo esto puede estar pataleando en el Ecuador. ¿No lo ve usted así? No, yo creo que con un petróleo de $100 como está ahora, la dolarización tiene para largo, sin ningún problema. Entonces usted no teme que podamos terminar como Venezuela, con un país que nada en la abundancia y padece sus ciudadanos escasez todos los días. No creo, porque creo que Venezuela tiene mucho más petróleo, tiene mucho más años de esta maldición del petróleo. Venezuela es como el Ecuador podría ser de aquí a 30 años si tuviéramos mucho más petróleo. Ventajosamente creo que no somos Venezuela, tenemos algunas diferencias grandes con Venezuela. Bien, lo cual es, por suerte, un alivio, por lo menos en eso no nos parezcamos a Venezuela. Gracias, economista, muy amable, muchas gracias. Como siempre, muy clara su explicación. Buenos días. Gracias, Jorge. Vicente Albornoz, economista, muy claro, ustedes lo habrán notado con toda lucidez.